Bueno, y en este día, en esta mañana, Dios nos quiere dar una palabra en la cual nosotros podamos darnos cuenta lo que verdaderamente hay en su corazón. Porque a veces nosotros vemos ciertas cosas y Dios nos tiene que mostrar, Dios nos tiene que mostrar más allá, Dios tiene que estremecernos de cierta manera para que nos demos cuenta lo que Él quiere, lo que hay en su corazón, las intenciones que hay en Él, lo que a Él le agrada, lo que no le agrada. A veces nosotros no sabemos si estamos siendo agradables delante de los ojos de Dios, porque hacemos ciertas cosas y nos sentimos satisfechos con lo que hacemos. Y resulta que no necesariamente por eso, por sentirnos satisfechos, estamos agradando el corazón de Dios. Entonces Dios a veces tiene que enseñarnos de una forma mucho más profunda y hacernos ver nuestra condición, hacernos ver lo que a Él agrada, lo que no, para que de esta manera nosotros podamos seguir adelante viviendo, pero como una ofrenda agradable a Él. Que cada día de nuestra vida pueda contar y que el Señor se sienta feliz con nosotros, porque hay un entendimiento. Entonces hay cosas que nosotros tal vez no estamos viendo y que para Dios es importante. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo. La palabra de Dios nos muestra que hay cosas que a Dios no le agrada. Y nosotros tal vez podemos vivir con ello y es natural para nosotros. Por ejemplo, cuando nos sentimos muy orgullosos por ciertas cosas que nosotros hacemos y llega un punto donde nos damos cuenta que lo que tenemos, lo que hacemos, las posiciones o la posición que Dios nos ha dado, bueno, es por causa de mi inteligencia, es por causa de mi físico, es por causa del trabajo, del esfuerzo, de muchas cosas que yo he hecho, y eso es lo que hace que yo sea lo que sea. Y entonces allí es cuando Dios viene y nos tiene que presentarse y ponernos en una condición donde nosotros podamos darnos cuenta que no necesariamente o no es así. A veces nos podemos hasta llenar de altivez por cómo estamos haciendo las cosas. Hay personas que son altivos aún cuando están haciendo las cosas mal. Es decir, me siento totalmente como que, bueno, ya estoy haciendo esto y aunque a los demás no les guste, no importa, no me interesa, así soy yo y a mí nadie me cambia. Entonces tenemos esa posición donde nos sentimos totalmente orgullosos o altivos de la condición o cómo me estoy comportando, cómo estoy haciendo las cosas, cómo estoy viviendo. Y resulta que aunque yo me sienta de esa manera delante de Dios, no me estoy viendo bien. Porque una de las cosas que Dios rechaza y que a Dios no le agrada es la altivez de corazón. Y por eso que nosotros tenemos que cuidar eso. Tal vez nosotros por los logros que hemos tenido o por algunas cosas o por la provisión que Dios nos ha dado, cómo Dios nos tiene en el hueco de su mano, cómo nos ha escogido para hacer ciertas labores importantes, cómo nos ha tomado en cuenta y hacemos cosas que tal vez no hacen otros o simplemente nos damos cuenta que la gracia de Dios está sobre nosotros. Y entonces cuando nosotros estamos así y gloria a Dios por eso, pero a veces con nuestras actitudes, con la condición en la que está nuestro corazón, más bien en vez de estar dándole la gloria a Dios, se está llenando de altivez. Y estamos entendiendo las cosas de forma incorrecta.
Y por eso que yo quiero llevarle una palabra, porque mire, Dios siempre es intencional con nosotros. Cuando nosotros revisamos las Escrituras nos damos cuenta que Jesús, el Señor, fue muy intencional con lo que hizo. Por eso que la palabra de Dios no puede leerse como un cuento de camino. La palabra de Dios tiene que meditarse. La palabra de Dios tenemos que leerla con el entendimiento. Tenemos que pedirle al Señor que nos hable y ver los detalles. Yo siempre cuento en una oportunidad que el pastor Cash nos decía a nosotros que la gente le preguntaba, los pastores le preguntaban muchas veces de dónde él saca ciertas enseñanzas porque no se ven. Entonces él decía, allí están, lo que pasa es que hay que leer mejor. Hay que leer con detalle. Y eso pasa mucho. A veces nosotros leemos la palabra, pero hay tesoros valiosos que no los vemos porque estamos leyendo muy rápido. Y entonces Dios no nos puede hablar. Entonces yo estuve leyendo esta palabra y el Señor me llevó a este entendimiento que quiero compartir con ustedes, y en las cuales el Señor quiere llegar mucho más allá de lo que tal vez hemos llegado en un momento dado en nuestra parte espiritual. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, y quiero llevarlos a el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 verso 1. Ahí vemos que este fue el momento cuando el Señor subió al monte, vio una multitud, subió al monte y se sentó para darles una enseñanza. Es decir, él aprovechó el momento. Él aprovechó que había una multitud para enseñarles ciertos valores de vida, valores de Dios que eran importantes para ellos. Y ahí donde está una de las enseñanzas o una de los tesoros en la palabra más importante que son las bienaventuranzas. Entonces vemos aquí en Mateo 5:1 que dice, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Aquí vemos que él, con toda la intención, quiso darle una enseñanza a este pueblo. No fue una enseñanza improvisada. No fue algo que se le ocurrió en ese momento. Fue intencional. Él quiso enseñarle estos valores del reino de Dios que son tan importantes para nuestra vida. Y aquí vemos que una de las cosas que el Señor trató de hacer cuando estaba dando ese sermón en el monte, una de las cosas que Él quiso hacer es que ellos pudieran ver su vida no por encima, no superficialmente, no como estaban acostumbrados, porque en esa época quienes enseñaban la ley eran los escribas y los fariseos. Y una de las cosas que ellos tenían era que ellos enseñaban solo letra, no había vida en ellos, y por eso que Jesús los confrontó en gran manera. Entonces el Señor quiso darle a ellos una enseñanza que fuera más allá de lo superficial, de la apariencia. No, su intención no era impresionarlos o que se impresionaran con algo que veían, sino quería llevarlo a lo más profundo de su interior y enseñarles qué era para Dios lo más importante. Tal vez lo más importante es ir a la iglesia, a sentarse a leer la Biblia, pero esa es una actitud que es correcta, pero de nada nos vale a nosotros llegar a la iglesia, abrir la Biblia, pero nuestra mente no está en reconocer lo que el Señor me quiere enseñar, sino que mi mente está en el almuerzo, en las preocupaciones, en la lavadora, en la situación económica o no sé, o en las preocupaciones. Entonces no es realmente lo que hacemos lo que verdaderamente importa para Dios, sino con qué motivación o qué motivación hay en mi corazón para hacer las cosas. Entonces podemos hacer muchas cosas, pero Dios siempre va a mirar nuestro corazón. Y es allí cuando el Señor le da una de las primeras enseñanzas que a mí particularmente me impactó mucho, porque
De verdad que es una de las cosas que llena el corazón. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que para Dios ciertas cosas son más importantes, pero no, mira lo que el Señor le llamó la atención. Y fue lo primero que le enseñó a toda esa multitud que se congregó. Fíjense lo que dice en el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Yo en una oportunidad, hace años atrás, cuando estudiaba las escrituras de manera formal, una de las cosas que a mí me impactó fue esta palabra. Yo no la comprendía, no la entendía, porque yo decía: Dios mío, ¿cómo la palabra va a decir bienaventurados los pobres en espíritu? Yo me imaginaba, o me enfocaba más que todo en la palabra pobre. Yo decía, o sea, bienaventurados que seamos pobres porque veremos el reino de Dios. No comprendo porque el Señor dice bienaventurados los pobres. Es allí donde yo me enfocaba. Pero resulta que el Señor nos quiere enseñar lo que es ser pobre de espíritu. Porque aunque la palabra suene un poco negativa, por decirlo de una manera, es realmente la forma como Jesús quiso enseñar la humildad a sus discípulos. Cómo quiso enseñar la humildad a la multitud. Es una cualidad la cual el Señor ve en nosotros y que nosotros tenemos que desarrollar. Fíjense que la palabra bienaventurado es una palabra que tiene que ver con felicidad, tiene que ver con ser feliz. Dice la palabra bienaventurado, feliz es aquel que es de pobre de espíritu. Cuando nosotros vemos que lo que es ser bienaventurado también es un estado de plenitud. Es un estado de plenitud que ha alcanzado aquella persona que ha sido tocada por Dios. Por eso que usted que está aquí es bienaventurada, porque usted ha sido tocado por Dios. Entonces dice la palabra: bienaventurados los pobres de espíritus, dice allí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta palabra y qué el Señor nos quiso expresar? ¿Por qué el Señor consideró que ese tiempo era tan importante para enseñar un principio tan valioso en las Escrituras? Dice la palabra que Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, dándonos a entender que nosotros necesitamos del Señor, que nosotros cuando estamos alejados de Dios estamos como arruinados espiritualmente. Cuando estamos alejados de Dios, estamos en una condición donde estamos reconociendo, cuando somos pobres de espíritu, estamos reconociendo que hay una necesidad, que aunque puedo lograr muchas cosas, que aunque tengo la capacidad de hacer ciertas cosas, que Dios me ha llevado a hacer cosas extraordinarias, que la gente me ve y me admira, que la gente se da cuenta que soy tan capaz, he logrado tal vez tantas cosas, o si nos vamos a otro punto, bueno, tengo la gracia de Dios porque como todos los días, tengo una casa, tengo un vehículo, tengo una esposa, tengo un esposo, tengo estudios, he podido lograr ciertas cosas en mi vida. ¿Gracias a qué? Gracias al trabajo, gracias al esfuerzo, gracias a todo eso. Y es cuando allí el Señor nos llama la atención en esta hora y nos dice: mira, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurado aquella persona que reconoce que todo lo que tiene se lo ha dado Dios, que todo lo que tiene proviene de Dios. Que por causa de su misericordia, que por causa de su gracia, que por causa de su bondad, que por causa de su amor, tengo lo que tengo, hago lo que hago y he podido lograr ciertas cosas en mi vida. Por eso que la palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que tienen necesidad de Dios, los que dicen: Señor, aunque tengo ciertos logros en la vida, Padre amado, yo sé que todo lo que tengo porque tú me lo has dado y te doy las gracias porque tú me has dado eso, Señor. No me atribuyo nada a mí,
me atribuyo nada a mí. Todo se lo atribuyo al Señor. Recibo la bendición de Dios. Me rindo a sus pies para decirle gracias, Señor. Recibo el respaldo de Dios. Me rindo a sus pies, Señor, gracias. Recibo honra de alguna manera por cualquier cosa o cualquier habilidad que hago, Señor, gracias. Tengo prosperidad, tengo vehículo, tengo carro, tengo esposa, Señor, gracias. Tengo vida, tengo salud, puedo caminar, puedo pasear, puedo hacer esto, Señor, gracias. Tengo para almorzar hoy, tuve para desayunar, Señor, gracias. Todo te lo debo a ti, Señor, sin ti nada, Padre amado, todo te lo debo a ti, Señor. Todo lo que he logrado, todo lo que he podido hacer, todo te lo debo a ti, Señor. Y no me muevo para ningún lado a menos que tú estés conmigo. Mira, hay personas que en medio de su altivez espiritual ni siquiera toman en Dios, ni siquiera toman en cuenta a Dios en sus decisiones. No oran para tomar decisiones trascendentales en su vida. No le importa la opinión de Dios. Y por eso que le hablé desde un principio de la altivez, porque muchas veces pensamos que tenemos tanta inteligencia y que nos salen las cosas tan bien que no necesitamos que Dios intervenga en nuestros asuntos. Y tal vez usted diga, pastora, no, yo no hago eso porque yo soy una persona que reconozco a Dios. Pero a veces cuando nosotros tomamos decisiones sin orar, sin pedir al Señor que me dé una señal, por lo menos que me ayude, no, sino que a veces estamos tan apresurados de hacer las cosas a nuestra manera que simplemente tomamos la decisión y bueno, y como dicen por allí, como vaya viniendo vamos viendo. No, en Cristo no es como vaya viniendo vamos viendo. En Cristo es, Señor, yo me muevo si tú estás conmigo, si no, no me muevo. Yo hago lo que tú me mandas a hacer, si no, no me muevo. Porque ya nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros no somos huérfanos. No, nosotros le pertenecemos al Señor. Entonces yo no puedo simplemente pensar de que porque yo creo que eso es así, entonces yo voy a avanzar y voy a continuar. No. ¿Por qué? Porque es importante la opinión de Dios. Es imprescindible la opinión de Dios en nuestra vida. Por eso que la palabra habla de bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen que necesitan de Dios aún en lo más mínimo, que reconocen que necesitan a Dios en sus decisiones. No, yo voy a avanzar, yo voy a seguir, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo quiero, bueno, tal vez no sé si es la voluntad de Dios, no sé si sí o si no, pero de todas maneras yo lo voy a hacer. Y ahí sí avanzan. No, yo tengo que decirle al Señor, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Pero aquellos que viven rendidos a los pies de Cristo, entonces Dios viene y les habla. Dios viene, mira, y aquellos que son pobres de espíritu, que eso es lo que realmente Dios quiere que pase en nuestra vida y que haya una transformación en nosotros. Que cuando nosotros hagamos nuestros propios planes y nos damos cuenta que la respuesta de Dios no está presente y nos estamos dando cuenta que aquí hay algo que no está bien, yo pueda romper mi plan. Señor, hasta que tú me hables, yo no me voy a mover. Porque para mí es más importante lo que tú pienses que lo que yo quiera hacer. Para mí es más importante lo que esté en tu corazón que mis ideas o mis sueños. Eso es una persona que vive rendida a los pies de Cristo. Por eso que les decía que cuando yo leí este sermón, una vez más, porque lo he leído miles de veces en mi vida, pero cuando el Señor me lleva a esta palabra, me dice, oye, cuando el Señor menciona cosas que son prioritarias o que las menciona de primero, es porque para Dios es importante. Y una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de eso parten muchas cosas. De esa rendición, de ese entendimiento, de que yo sepa que no importando la posición que yo pueda tener, la condición que yo tenga o lo que sea que sepa hacer, primero yo tengo que saber que todo se lo debo al Rey. Y Él es el que me permite hacer todo. Él es el que me permite respirar. Él es el que me permite vivir. Él es el que me permite todo. Entonces, el comentarista
y pastor John MacArthur, él definió lo que es pobre en espíritu de esta forma, la cual me impactó mucho. Él dijo que ser pobre en espíritu se refiere a la profunda humildad. Diga conmigo, profunda humildad. Dice, a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Sin Dios no somos nada. Estamos en bancarrota espiritual si estamos alejados de Dios. Y por eso cuando una persona está alejada de Dios tiene tantos vacíos. Una persona cuando está alejada de Dios tiene tantas carencias, no experimenta la paz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos alejados de Dios estamos en bancarrota, estamos en ruina espiritualmente. Y por eso que el Señor nos confronta de esta manera, para que nosotros entendamos que nosotros no podemos estar viviendo confiando en nosotros mismos y nuestras capacidades. Si tenemos una identidad, somos hijos de Dios y somos capaces de hacer muchas cosas porque Él está con nosotros. Pero aún en esa posición de hijo y de privilegio tenemos que estar entendidos de dónde provienen todas las cosas, de dónde proviene la gracia, de dónde proviene la misericordia. Tenemos que estar entendidos de quiénes somos, pero gracias a Él y para gloria y honra de Él. De esa manera nosotros vamos a poder contentar el corazón de Dios. Una clase de humildad que va por encima de lo que la gente pueda estar viendo. Eso fue lo que pasó con la viuda. Ella entregó lo que tenía. Para Dios lo impresionante no fue la cantidad que ella entregó, sino la motivación de corazón que la impulsó a pararse de su lugar y llevar lo único que tenía. Tal vez para nosotros como hombres, como seres humanos, nos impresiona las cantidades, nos impresiona el dinero, nos impresiona lo voluminoso que puede hacer algo. Pero para Dios eso no es lo impresionante. Lo impresionante no es que tú sirvas. Lo impresionante es con qué motivación tú le sirves a Dios. Lo impresionante no es cuántas obras tú hagas, cuántas cosas grandes tú hagas. Lo importante para Dios es con qué motivación estás haciendo las cosas, y que lo que estás haciendo Él te lo haya mandado a hacer. Entonces al Señor no le impresiona las cantidades, al Señor no le impresiona lo grande, lo que se ve y lo que para el hombre dice wow. No, a Dios no le impresiona lo que a nosotros tal vez nos puede impresionar. En ese momento de la viuda todos entregaron una ofrenda, y algunos, dice la palabra, que la entregaron con mucho orgullo. Ay, mira, aquí yo estoy entregando mucho. Quiere decir que si entrego mucho, para que se den cuenta que estoy entregando mucho, quiere decir que amo muchísimo a Dios, porque mire la cantidad con que estoy entregando. Pero a Dios no le llamó la atención ni le impresionó eso. El Señor le llamó la atención que esa viuda entregó todo lo que tenía. Para Dios dijo, Dios, wow, cuánto amor. Wow. O sea, para nosotros a veces nos impresiona ciertas cosas. Usted tiene y yo tenemos que procurar impresionar a Dios como Él quiere ser impresionado, no como nosotros pensamos que Él es impresionado. Por eso que les decía, no es cuestión de servir, no es cuestión de hacer, no es cuestión de números. Es cuestión de que si lo que estoy haciendo me lo mandó Dios a hacer, y lo que estoy haciendo tiene las motivaciones que Dios quiere que yo tenga. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que Dios recibe lo que nosotros le damos. Dios no recibe nada que no sea con motivaciones correctas. Entonces aquí vemos que el Señor nos llama la atención y nos dice que para Él es importante que seamos pobres de espíritu. Te quiero llevar a otra palabra. En Isaías 6:1. Aquí vemos al gran profeta Isaías. Tuvo una experiencia sobrenatural. Vamos a buscar allí Isaías 6:1. Dice la palabra así:
En el año que murió el rey Usías, escucha esta palabra que desde el principio es poderoso. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cuántos quieren ver el trono de Dios? Bueno, Isaías dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, el Señor le dio la capacidad de ingresar al mundo espiritual para ver lo que el común no ve. Le dio permiso para ver la gloria de Dios donde él estaba sentado en su gloria. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Y sus faldas, y él comienza a relatar, dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, diga conmigo, entonces dije, este es Isaías. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Mire, fíjense algo, tal vez cuando nosotros vemos una visión como esa decimos: wow, algo debo tener bueno para que Dios me haya mostrado. Definitivamente es que soy demasiado espiritual para que Dios se haya revelado a mi vida. Oye, esa visión no se la da a nadie, me la dio a mí, me escogió a mí. Bueno, me escogió a mí, algo me tuvo que ver Dios a mí. Ay, sí, ay Dios, yo sé, porque lo que pasa es que yo oro, lo que pasa es que yo lo busco. Entonces por eso y por lo que yo hago, Él se me reveló. Esa no fue la actitud de Isaías. Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él dijo: oye, de verdad que yo no soy digno. Yo no soy digno de ver al Señor. Yo no soy digno de ver su presencia, pero la vi. No porque oro, no porque soy bonito, no, la vi. ¿Por qué? No sé, la vi siendo inmundo de labios, siendo un pecador. La vi. Y voló hacia mí uno de los serafines, sigue él relatando la visión, teniendo en su mano un carbón encendido. Mire cómo Dios, cuando Dios está agradado de sus hijos, cuando hay una humildad sincera y genuina, usted verá cómo Dios responde. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mí mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué importante cuando Dios escucha y cuando impresionamos el corazón de Dios con una humildad genuina. Que no son oraciones vanas, que no son oraciones para impresionar a alguien, sino son corazones para impresionar el corazón de Dios. Y que llamamos su atención. Era grande lo que Isaías estaba viendo, pero le dijo: Señor, yo no soy digno de ver esto, soy pecador delante de ti. Pero el Señor le dijo: mira, yo te perdono tu pecado, perdono tu culpa. Te estoy llamando porque estoy derramando mi gracia sobre ti. No estoy buscando perfección en ti, sino que mi gracia es la que está sobre ti. Y eso fue lo que Isaías reconoció, la gracia de Dios. Y por eso que su corazón fue aceptado. Y por eso que el Señor limpió su culpa, sanó, Él limpió sus pecados y lo llamó
le dijo: mira, tú estás en condiciones de servirme. Te hago una pregunta, le dice el Señor a Isaías. Te hago una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién me representará? Y Isaías dijo: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Heme aquí. ¿Cuántos le dicen: Señor, aquí estoy, envíame a mí? ¿Cuántos quieren llamar la atención y decirle: Señor, aquí estoy, envíame a mí? Tal vez usted no sepa lo que Dios quiere que usted haga. Eso no importa. Pero cuando la gracia de Dios está sobre ti, eso es lo más importante de todo. Vemos otro caso en la palabra, en el libro de Lucas. Por eso que les decía que a veces nos ocupamos en las cosas tan superficiales, mundanas, y queremos estar viviendo impresionando a la gente como si eso fuera importante para Dios. Mire, vamos a tomar la atención a lo que a Dios le parece importante. Porque nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos una relación con nuestro Padre eterno. Nosotros no estamos aquí porque somos unos religiosos. Nosotros estamos aquí porque tenemos una relación con un Padre que es real, porque sabemos que Él está y le servimos porque Él es. Entonces, fíjate esta palabra, Lucas 5 dice: aconteció, Lucas 5:8 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí sabemos todos que Simón Pedro estuvo toda la noche intentando pescar y no pescó nada. Entonces el Señor, le dijo: echa la barca un poquito para allá. Se sentó y comenzó a hablarle, a enseñarle a la multitud. Dice la palabra que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra, Señor, no hay nada, no hay nada, no se ve nada. Ya lo intenté, no funcionó, fracasé, mas en tu palabra avanzo, más en tu palabra camino. Aquí Simón Pedro dijo: más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Imagínense ustedes la cantidad de peces, o la pesca, la milagrosa pesca. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca: vengan a ayudarnos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, diga conmigo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Señor, me estás bendiciendo porque tú quieres. Señor, me estás bendiciendo porque tu gracia está sobre mí. Señor, me estás bendiciendo aunque en mi corazón tal vez hubo alguna duda, te cuestioné, y aún así me estás bendiciendo. Gracias, Señor.
Entonces aquí la actitud de Simón Pedro fue: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador, no soy digno de tanta bendición. Pero esto fue una actitud genuina. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo que fue una actitud genuina? Porque a veces nosotros, aún con las bendiciones de Dios, sabemos que está la gracia de Dios sobre nosotros, pero estamos diciendo: ay, Señor, sí, es por... No. Todo es por ti, Señor, y para ti. Todo es por ti, Señor, y para ti. Gracias. Porque aunque fallo 1001 vez, me equivoco 1001 vez, te desobedezco 1001 vez, el amor de Dios es demasiado, mis amados. Me caigo 1001 vez, me tropiezo 1001 vez, hago las cosas mal 1001 vez, y aún así el Señor nos ama. Y aún así el Señor nos toma en cuenta. Y aún así el Señor nos motiva a servirle. Y aún así el Señor nos usa. Es demasiado. Por eso que... ¿Y hoy tengo que volver a servir? Sí. Gástate por el Señor, porque Él se gastó por ti. ¿Y por qué tengo que dar tanto? ¿Y por qué tengo que hacer tanto? ¿Y por qué lo otro tanto? ¿Y por qué esto y lo otro? Mi amado, gástese por el Señor, porque Él lo ha dado todo y más por cada uno de nosotros, sin merecerlo. No lo merecimos en el momento que Él redimió nuestros pecados. Y ahorita, con el entendimiento de que conocemos al Señor y que le hemos entregado nuestra vida, todavía no nos sentimos dignos de merecer tanto amor. Pero aún así Él dice: yo sí quiero amarte. Por eso que la palabra dice: de tal manera Dios te amó. Vemos que la palabra de Dios es poderosa para transformar nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa. Por eso que el Señor no quiere de nosotros falsas humildades, y que estemos buscando recompensa de hombre, y que estemos buscando reconocimiento de hombre. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos estar en su presencia siendo reconocidos por Él. De nada nos vale que el hombre nos agradezca. De nada nos vale recibir reconocimiento o recompensa de alguien si el quien nos tiene que recompensar no está agradado con nosotros. Por eso que aunque tú hagas muchas cosas y nadie te reconozca según tu parecer, o nadie valore lo que tú estás haciendo, tienes que saber algo. Si estás haciendo las cosas con las motivaciones correctas y con el corazón correcto, Dios sí está valorando lo que tú estás haciendo. Sí lo está tomando en cuenta. Y después te das cuenta cómo el Señor te bendice en el transcurrir de tu vida. Oye, ¿y por qué? Oye, wow, qué poderoso. Viví esto, pasó esto, recibí esto, se me abrió esta puerta, la otra. Oye, wow, gracias, Señor. Pero nos damos cuenta que es Dios recompensando tu vida en diferentes momentos de tu existencia. Así es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le debe nada a nadie. Dios no se queda con nada. Dios siempre recompensa. Siempre. Si el hombre recompensa, el hombre humano de carne y hueso que tiene tantos defectos, cuánto más Dios. Por eso que nunca se queje, nunca se canse de servirle a Dios, nunca ponga quejas, nunca ponga condiciones. Entréguese con todo al Señor, porque Él hasta el sol de hoy, no solamente en la cruz, sino que hasta el sol de hoy se sigue entregando por ti, para salvarte, para sanarte, para ayudarte, para prosperarte, para bendecirte, para cuidarte.
para suplirte. ¿Usted no le ha pasado que usted quiere comer algo y no está por ningún lado y alguien se lo regala? Estos son los detalles de Dios. Tengo unas ganas de tomar no sé qué cosa y yo no sé, alguien trae algo, alguien te da algo. Tú dices, yo estaba pidiendo, yo quería, ni siquiera se lo pediste a Dios, porque tú vas a decir, ay, que se lo pedí a Dios, eso es mentira. Eso es que tú querías eso, ¿verdad? Y Dios sintió tu corazón. Dios te escuchó tu deseo. Vemos que así es Dios, detallista. No, que no veo recompensa, que no dijeron mi nombre, no me dijeron nada, no reconocieron. Mi amado, por favor, por favor. O sea, a Dios no hay que recordarle que nos recompense, porque la recompensa está dada. Ya eso lo vas a tener, eso es tuyo. Porque Dios no miente. Y nada de lo que hagamos para Él quedará en vano. O sea, Dios es demasiado maravilloso. Mi hijo, por eso es que no te detenga nada. Que no te detenga nada ni nadie cuando es hacer la voluntad del Padre. Cuando es servirle a Dios. Cuando es desgastarte por el Señor. Yo les comentaba en el taller de servidores, en el taller de Sirviendo como Jesús ayer, que uno de los graves problemas, y en esencia el problema de Judas, fue que él estaba molesto con el Señor, porque él quería posiciones y ser tomado en cuenta por Jesús de una manera diferente. Y como Jesús no lo hizo, ahí fue cuando su corazón se llenó de traición y lo entregó. Porque él decía, tantos años que tengo sirviéndote y dando mi vida por ti y no me das la posición que yo quiero. No haces conmigo lo que yo deseo. Me he desgastado contigo desde que me llamaste. He estado contigo día y noche, caminando de aquí a allá y esto, haciendo lo otro. Y no me estás reconociendo que tengo tanto tiempo contigo, sirviendo y haciendo todo lo que tú tienes que hacer. Se le llenó su corazón de traición. Se llenó su corazón de envidia, de rabia, de molestia. Y llegó la historia que usted sabe de Judas. Cuidado con eso. No estemos buscando recompensa de hombre, sino la recompensa que viene del cielo. Éxodo 33:15. Ahora pues, este es Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Fíjense algo, Moisés fue llamado a enfrentarse o a confrontar al faraón. Fue llamado a hacer una labor grande que fue sacar a Egipto de la esclavitud. Pero ¿quién era Moisés? Un hombre con tantas limitaciones, un hombre tartamudo que no sabía ni hablar. Un hombre que no tenía las condiciones para presentarse a alguien de tal autoridad como el faraón. Y sin embargo, mire la acción o mire la actitud de Moisés. Él pudo haber dicho, bueno, de tantas personas que hay en Israel, el Señor me llama a mí. Algo de bueno tengo que tener yo para que el Señor me esté llamando. Pero mire la actitud de Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es decir, que aunque él sabía que Dios lo había llamado y que la gracia de Dios estaba sobre él porque Dios lo había llamado, él le rogó al Señor y habló con el Señor y le dijo, Señor, te ruego que me muestres tu camino. Y dice, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré
descanso. Cuando en nosotros hay una motivación correcta de humildad, de querer hacer la voluntad de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Y Moisés respondió, aún así, tremendo Moisés, y aún así, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso se llama depender de Dios, mis amados. Sé que tú estás conmigo, sé que soy tu hija, sé que tú me has llamado, pero quiero volvértelo a decir. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Mis amados, nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestra necesidad de Dios en todos nuestros asuntos. Tenemos que aprender a vivir rendido a los pies de Cristo en todo. Tenemos que aprender de que no podemos hacer nada sin Dios. Tenemos que aprender de que aunque hemos avanzado ciertas millas en nuestra vida, no podemos seguir caminando sin Dios. No podemos seguir caminando sin su presencia. No podemos estar caminando sin permiso de Dios. No podemos seguir avanzando sin tener el permiso de Dios para hacer ciertas cosas en nuestra vida. Necesitamos de Dios para todo, porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es gracias a Él. Entonces, ¿qué Dios pide de nosotros? Genuina humildad. Que tengamos un corazón, como dice la palabra, que Dios está buscando, pobre en espíritu. Ellos serán, que eso lo dice la palabra allí, en ese mismo Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, de corazones genuinos, humildes y que conozcan su necesidad del Señor. De ellos es el reino de los cielos.